Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la última sesión de este simposium y para ello tenemos a la profesora María Soledad Campos, que es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y responsable del convenio Erasmus en Italia, Rumanía y Polonia. Y asimismo, es coordinadora del programa universitario de mayores de 50 años. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también es académica correspondiente de la Academia Nacional de Farmacia. Es la máxima especialista en historia de la administración sanitaria en España. De hecho, su tesis doctoral fue precisamente sobre el Real Protomedicato, dirigida por el profesor Feliciano Barrios, aquí presente. Y gran parte de sus publicaciones se han especializado en esta materia. Entre ellas voy a citar el Real Tribunal del Protomedicato castellano en los siglos XIV a XIX, la sanidad militar en la Edad Moderna, la organización administrativa sanitaria en el Palacio de los Últimos Austrias. Otro trabajo es el de la policía sanitaria en el antiguo régimen al orden constitucional. Y por último voy a citar el de las enfermerías de damas y criadas en la corte del siglo XVII. En definitiva, tenemos con nosotros a una persona que va a desarrollar un tema importante y muy interesante y además poco conocido para los que estudiamos la historia de la administración en el antiguo régimen en especial. Cuando quieras, Marisol. Buenas tardes. Hablar de un tema que a mí me apasiona y no es muy común, efectivamente, en historia del derecho, pues es un privilegio y el privilegio se lo debo precisamente a las personas que organizan este seminario, que es el profesor Barrios y el profesor Alvarado, también a quien nos acogen en este escenario tan estupendo, la Real Asociación de Hidalgos de España, y a todos los presentes que en esta tarde lluviosa y áspera de final de invierno, pues han decidido venir a escuchar esta conferencia. El título Monarquía y Sanidad a mí me parecía una cosa inmensa porque efectivamente hay muchos temas, mucha materia para tratar en menos de una hora, pero bueno, pues en la medida de lo posible voy a ir centrando el tema. El objeto, sobre todo central, será el análisis de un tribunal sanitario que establecieron los Reyes Católicos en el año 1477, pero que el análisis de este tribunal, de su estructura, de sus competencias, no agota la materia de la sanidad y la monarquía, porque hay competencias que se salen del tribunal del protomedicato. Por ejemplo, una muy importante sería la de hospitales o la sanidad militar. A ambas, pues también voy a hacer alusión en el tema, porque monarquía y sanidad tienen que llevar aparejadas no solo el control institucional, la institución que controlaba la sanidad, sino también el sistema asistencial. Y el sistema asistencial no solo era hacia las personas enfermas, sobre todo pobres, sino también a los cuerpos del ejército. Y además, el sistema que voy a seguir es un sistema cronológico, de tal manera que comenzaré por los precedentes medievales de esta materia para centrarme luego en la Edad Moderna, pero incluyendo al terminar los organismos herederos y las instituciones, la legislación del Estado liberal, que va a ser la continuadora de alguna forma de la sanidad moderna. Pero en esta historia cronológica quiero hacer hincapié en aquellos momentos en que ha habido un cambio de paradigma y un concepto distinto tanto de enfermo como de la propia sanidad.
Preguntas como ¿a quién no le preocupa su salud o la salud de las personas cercanas? ¿O desde cuándo el poder político ha prestado atención y ha prestado atención y recursos a velar por la salud de los súbditos? ¿Por qué medios? ¿A través de qué instituciones? Pues todas estas preguntas forman parte de la charla de esta tarde, ¿no? Que espero que tengan como finalidad pues el valorar también los escenarios futuros, el presente y el futuro respecto a la relación de la Administración y de la regulación sanitaria y, bueno, siempre la finalidad secundaria, ¿no? Sin el conocimiento de la historia, pues no estamos abocados a creernos lo que nos cuenten. Y para evitar esto, pues los estudios que se basan en fuentes contrastadas y en fuentes importantes, solventes, como pueden ser documentos de los archivos históricos o las fuentes legislativas de esta época, aparte de la literatura o la bibliografía científica sobre la misma, pues son los que nos van a dar argumentos para tener un conocimiento de esta materia. ¿Les importa la salud? Pues yo creo que es ahora mismo lo principal, ¿no? Que cada uno es la salud del cuerpo. Pero había una determinada época en la que la mayoría de la gente pensaba que lo primero era la salud del alma y lo segundo, la salud del cuerpo. De un pensamiento a otro hay una serie de acciones de la propia monarquía también respecto a la valoración de la enfermedad y a la forma de afrontarla. ¿Quién es el responsable en la materia de la salud? ¿Uno mismo debe cuidar por su propia salud o la salud debe ser algo que tienen que cuidar el Estado, la monarquía, etcétera? He traído aquí un pequeño párrafo precisamente del Quijote, que lo mencionábamos del capítulo 47 de la segunda parte del Quijote, en la que el don Pedro Recio, que era un médico, le dice: yo soy médico y miro por su salud mucho más que por la mía. Y le contesta Sancho, gobernador de la ínsula Barataria: si alguno me ha de matar, será él, de muerte lenta y pésima, como es la del hambre, porque le estaba prohibiendo comer sobre todo alimentos grasos, etc. Bueno, pues los precedentes legislativos que encontramos, es decir, las primeras normas que hacen alusión a la relación médico-paciente, las encontramos en el Fuero Juzgo y es una relación contractual, de contrato privado. Establecen un contrato en el que el médico se compromete, el sanitario se compromete a curar las heridas, si es cirujano, o a sanar la enfermedad del paciente, y si no lo cumple, pues no recibe su emolumento y en algunos casos también pues, responde incluso con su vida. Pero es un contrato privado. Encontramos un cambio de paradigma, una asunción de responsabilidades por parte de las autoridades públicas del gobierno ya en el Fuero Real. En el Fuero Real estamos en el siglo XIII y Alfonso X en el Fuero Real establece respecto a esto, dado que ya han proliferado los gremios y los gremios sanitarios, ya hay gremios de boticarios, ya hay gremios de físicos, de cirujanos y de otras profesiones sanitarias, pues establece que los gremios sean los que firmen, los que examinen a los sanitarios, a los profesionales de su actividad, pero que las autoridades locales las responsabiliza para que den autorización de ejercer.
y también interviene la justicia real en caso de que no se cumplan las condiciones que se han acordado en ese contrato. Luego es la primera vez que hay una intervención. Y luego en la gran, magnífica obra de Alfonso X, el Código de las 7 partidas, en la partida segunda, cuando habla de los deberes del rey, ya está asumiendo una responsabilidad y dice que el rey, en lo tocante a la salud y al bienestar de los súbditos, el rey debe amar su tierra y también hacer hospitales. Además de esto, se considera ya en la 7ª el delito de intrusismo en las profesiones. Si están ejerciendo una profesión y no han sido examinados reglamentariamente por alguno de sus gremios, pues es la justicia del rey la que actúa, sobre todo en el caso de que se haya producido alguna muerte. Y en este caso sigue también considerando una relación contractual de derecho privado, la relación entre el sanitario, el físico, el médico y el enfermo. ¿Cómo era el sistema asistencial en la Edad Media? Hablamos de hospitales, pero hablamos de unos hospitales no desde el punto de vista de atención terapéutica que tienen hoy. Los hospitales de la Edad Media y a los que se refería en las 7 partidas son más bien asilos, con escasa atención médica. Son asilos, enfermerías como mucho. Son fundadas pues, por órdenes monacales, por órdenes militares, algunos cabildos catedralicios y sobre todo por almas piadosas que quieren alcanzar su salvación eterna a base de hacer el beneficio de fundar un asilo o una enfermería. A este tipo de sistema asistencial se le llama medicina religiosa. Se basa sobre todo casi exclusivamente en la caridad. A partir del siglo XIV, cuando ya las partidas se ponen en vigor, a partir de 1348, encontramos como fuente supletoria, pero que realmente se pone en vigor en muchos sitios, sobre todo algunas de estas recomendaciones o de estos deberes del rey, se empiezan a crear hospitales reales, fundaciones reales. Muy lentamente en aquellas ciudades muy importantes como pueden ser Valladolid o puede ser Burgos, se están creando algunos centros asistenciales, ¿no? De enfermos, más que de enfermos son de pobres, de menesterosos, de mujeres solas, impedidas, peregrinos también en el Camino de Santiago. Este es el sistema asistencial. ¿Y cómo se mantiene este sistema? He dicho que principalmente por la caridad, porque ni siquiera la mayor parte de los benefactores pueden hacer frente a lo que supone el mantenimiento ya no terapéutico, sino el dar de comer, alimentar, cambiar la ropa, etcétera, a las personas que pasan por estos centros. Pocos sanitarios acudían a ellos, sobre todo si estaban en las zonas rurales, y menos médicos, o sea, dentro de los sanitarios los más raros en encontrar eran médicos, ni cirujanos latinos, que eran los que iban a la universidad. Generalmente acudían, como mucho, un cirujano romancista, que era aquel cirujano, aquel práctico que había estudiado junto con otro cirujano y que no estaba examinado, no tenía bachiller por la universidad. Y luego una serie de personas que se dedicaban a curar determinadas enfermedades, no ya digo curanderos, sino especialistas en huesos, especialistas en bubas o especialistas en alguna enfermedad concreta, como mucho que pasaban por allí. La mayor parte de los médicos se encontraban en las ciudades, visitaban a las casas de aquellos honorables, de aquellos nobles, o bien tenían en su casa y recibían a la gente adinerada porque las consultas y la atención médica costaba un dineral. Empieza en esta época, a finales del siglo XIV, una secularización de la medicina y empieza una secularización basada
en algunos factores como pueden ser, sí, la intervención real, los adelantos científicos respecto, por ejemplo, a la óptica, determinados adelantos científicos que hacen que la mente se aparte de ese pecado, de ese binomio pecado-enfermedad. La enfermedad va unida a un mal divino, a un pecado, y se acerca más a enfermedad mal del cuerpo, mal físico que se puede tratar. Y en esta línea de una continuación de esta secularización de la asistencia sanitaria, pues se encuentra la creación del tribunal colegiado, del tribunal médico colegiado de los Reyes Católicos. Dentro de esa política centralista e intervencionista creadora del Estado moderno, partiendo de las Cortes de Toledo de 1480, pues dentro de la materia sanitaria, los Reyes Católicos, sobre todo la reina, comienza dando nombramientos personales a sus médicos, algunos de ellos judíos, luego ya conversos, como pudo ser el doctor Lorenzo Badoz, o como la saga de Juan Guadalupe, Alonso Fernández de Guadalupe o Julián Gutiérrez de Guadalupe. Era también habitual dentro de la medicina de palacio encontrar sagas de médicos, pues comienzan dándole unos nombramientos individuales. Pero en esos nombramientos individuales iba incorporada una competencia de un trabajo común, porque se les decía que para que actuasen conjuntamente todos ellos en la examen de los protomédicos. Estos médicos, que son también de la familia y son de los reyes, constituyen la casa de la medicina palaciega. Y en esa medicina palaciega se ha encontrado el profesor Landero Quesada en el estudio de los últimos años, desde el 80 al 96, hay una evolución notable que, desde mi punto de vista, denota el valor que está tomando la medicina como atención sanitaria específica. Doblan el sueldo. Hay 4 físicos al principio con 367.000 maravedíes y terminan con 620.000. Entonces, hay una verdadera evolución. También he traído para, curiosidad quizá, un romance donde aparece uno de los doctores. Antes había un elenco de doctores de los Reyes Católicos, no estaban todos actuando al mismo tiempo, se iban sucediendo unos a otros. Había uno de ellos que es el doctor de la Parra, parece ser que muy famoso. Ahí tienen el romance en la última enfermedad del príncipe Juan en Salamanca, el 4 de octubre del 97, en la que estaban reunidos el grupo de doctores y pensaban que no tenía nada, que era una pequeña fiebre, sí que se iba a recuperar enseguida. Y hacen venir al doctor de la Parra, que era una eminencia en la época, y a partir de ese momento se queda ocupando la plaza de médico de cámara de la reina. Y cuando él llega, pues le toma la rodilla en tierra, le mira la lengua, le toma el pulso y le dice que ordene su alma porque en 3 horas de vida muere. Y la verdad es que parece ser que el doctor de la Parra pues tuvo razón. ¿Cómo es el tribunal, la pragmática que constituye el germen de este tribunal colegiado? Pues la pragmática de 1477 nos habla de un tribunal colegiado supremo, un tribunal que tenía competencias para examinar a todos. El texto es bastante, hoy estaría dentro de ese lenguaje igualitario que tanto es políticamente correcto. Pues lo escribió en la época 1477, en la época de los Reyes Católicos, y dice así: os nombramos como alcaldes examinadores mayores de todos los físicos, cirujanos, ensalmadores, boticarios, especieros, herborarios del reino
y de todas las personas que usen estos oficios anexos y conexos, así hombres como mujeres, de cualquier estado, ley o condición que sean, y puedan hacer justicia de los dichos físicos y todos los oficios mencionados o de aquellos que usaren de ellos o se entremetieren. O sea, las competencias son bastante amplias en cuanto a materia y en cuanto a las personas sobre las que pueden actuar, incluso en materias judiciales, civiles y penales. Al final de esta época haré una breve conclusión de la misma, pero me quiero referir ahora, dentro de la época de la Reina Católica, al inicio de una actividad que se había perdido desde tiempos prácticamente de los romanos, y eran los hospitales de campaña. La reina seguía en la línea de las 7 partidas de crear hospitales en todos los lugares. En los lugares más importantes se creaban enfermerías u hospitales. Estos hospitales no pertenecían al ámbito competencial del protomedicato, sino que estaban bajo el mando del Consejo Real. Estaban subordinados al Consejo Real. ¿Y por qué si era una cuestión sanitaria? Creo yo que precisamente es porque los hospitales no eran solo hospitales, principalmente eran asilos donde se recogían a pobres. Y es por eso que no le deja la competencia al Tribunal Sanitario, sino al Consejo Real, salvo de los lazaretos, que sí tiene la competencia el Tribunal del Protomedicato. Respecto a los hospitales militares, la reina, en el sitio ya de Toro, establece una serie de tiendas, 6 tiendas concretamente, para hacer con ellas un hospital de la reina y tratar a los soldados enfermos. Los soldados enfermos, que son no los caballeros o los nobles que acompañaban a la reina, que esos tienen sus propios doctores y se tratan en sus propias tiendas, sino para los soldados pobres, para la tropa, y a ella destina sus propios médicos de cámara para que cuiden de los soldados y de enfermeras sus propias damas, las damas de la reina. Este es el inicio de los hospitales de campaña modernos. A partir de este momento, este mismo sistema de tiendas de campaña, un hospital de sangre o de campaña, lo utilizará en todos los sitios, en el sitio de Málaga, en los sitios de Andalucía, también en el sitio de Granada, van a estar este hospital de la reina. Y además va a ser luego se va a expansionar por Indias y sobre todo por Europa. Hemos pasado en esta época de una medicina religiosa, exclusivamente de caridad personal, a una medicina real, una medicina donde los reyes controlan el sistema sanitario, a los profesionales sanitarios, y es un paso importante. Con este tribunal colegiado le dota de una jurisdicción personal muy amplia, todas las personas que van a tratar sobre temas sanitarios de todo el Reino de Castilla y con muchas competencias. Institucionaliza, por tanto, el control sanitario, se inicia la medicina militar con estos hospitales de campaña y además funda hospitales reales. En el siglo XVI continúa esa labor sanitaria. La política sanitaria es expansiva desde el punto de vista internacional, tanto por Europa como por América, pero la política del protomedicato se limita. Las competencias del protomedicato se limitan en cuanto al ámbito territorial. ¿Por qué? Era imposible que un reducido número de protomédicos, que eran además médicos de la Cámara de los Reyes y que incluso tenían algunos de ellos otros oficios porque no tenían exclusividad, pudiesen
examinar por a todos los sanitarios de toda Castilla. De tal manera que hubo muchas protestas en las Cortes porque los lugartenientes actuaban mal. Los protomédicos nombraban lugartenientes, actuaban mal, actuaban con abusos, aceptaban sobornos y las Cortes se... Sí. Hay un corte general en la zona. Puede ser por la tormenta de agua que ha caído. Hay un corte general. Se está viendo por streaming. O sea, en internet se está viendo bien. La imagen sale también. Porque tenemos un SAI y tal y está aguantando ahí. Pero ese SAI dura como mucho media hora. Entonces, bueno. Para que no vemos aquí la imagen. Vale. Pero te estamos siguiendo estupendamente. Claro, sí. Yo lo estoy siguiendo como si estuviera en casa y se ve. Bueno, pues entonces, si no pasa nada, seguimos. Sí. Bueno, pues nos situamos en el siglo XVI, que no tenían luz, y entonces podemos seguir. Estamos además en esa España del XVI, donde pues era difícil, los caminos eran difíciles, los protomédicos tenían mucho que hacer y entonces no se pueden cumplir esas competencias, esas ideas que tenían los reyes católicos del control de todo el reino. Y, por tanto, les limita, ante las reiteradas insistencias de las Cortes, de que quiten los lugartenientes, de que les quiten las licencias a los lugartenientes porque no actúan correctamente, el emperador decide en las Cortes de Valladolid de 1523 reducir la competencia territorial del protomedicato a la corte y 5 leguas. Es verdad que la corte y 5 leguas estaba donde estaban los reyes. Y fuera, o sea, tenían que venir a la corte, a donde estaban los protomédicos, a examinarse. Eso hizo que muchos de ellos, sobre todo, pues se venían a examinar los médicos, que eran pocos y tenían posibles, los cirujanos latinos, pero pocos cirujanos romancistas, que eran los que no habían ido a la universidad, y algunos boticarios. Otros pues preferían tener una herboristería abierta porque se ganaba lo mismo o más. Entonces podemos decir que el intrusismo campaba por sus fueros porque había profesionales que ejercían y no estaban examinados. El tribunal del protomedicato, para actuar fuera de la corte y 5 leguas, necesitaba una auxiliatura del Consejo Real. Luego ya estamos ahí estableciendo una relación importante con el Consejo Real. Por otra parte, en cuanto a los temas de los centros asistenciales, pues como he dicho, el emperador continuó la idea que ya los reyes, en una orden que tenían de 1503, expresamente diciendo que se creasen en todos los pueblos hospitales de castellanos y también de originarios, que se siguieran creando hospitales fijos en Indias. En total se han contabilizado 135 hospitales reales, junto con esas 25 universidades en las que en algunas de ellas también había medicina. Y luego eso nos va a reportar que también el emperador nombra un protomédico para Indias, es el protomédico Francisco Hernández, y además de Puebla de Montalbán, de Toledo, es nombrado protomédico en Indias. Lo primero que hacen es nombrar individualmente a los protomédicos, como hizo la reina, y luego ya en el siglo XVII hay 2 tribunales del protomedicato en Indias, uno en Nueva España y otro en Perú, del que dependían delegados de este protomedicato en distintas zonas de Indias. De tal manera que se creaba una red indiana. ¿Dependía del protomedicato castellano? No, eran independientes, aunque bien es cierto que la política legislativa siempre el protomedicato castellano la enviaba y ellos la cumplían.
Y también siguen con los hospitales de campaña, sobre todo en todos los campos de batalla europeos donde participaba el ejército español, había un hospital de campaña. El fijo, que se construyó en la ciudad de Malina, a medio camino entre Ginebra y Bruselas, era impresionante. Tenía más de 300 camas y se llevaba un sistema económico basado en el copago. Le costaba a la corona un 1% de todo lo que del todo el ejército, era bastante dinero, pero no era suficiente porque estaba muy bien dotado, con cirujanos, con médicos, y este copago era llamado el real de limosna. 10 reales pagaban los capitanes, 5 los alférez, 3 los sargentos y 1 cabos y soldados. Cada mes pagaban esto para mantener el hospital. También en las instrucciones del Ejército y la Armada ya se contempla el personal sanitario fijo. Personal sanitario fijo que van a ser un cirujano, un médico, varias plazas de cirujanos, practicantes de cirugía y ayudantes, barberos, sangradores, pues quedan siendo puestos fijos en el ejército. Bueno, este es el hospital de Malina. La legislación del protomedicato y el propio tribunal se desarrolla en la corte de Felipe II. Ese rey paradigma de burocracia, de una capacidad inusual y prodigiosa de trabajo, que nos cuenta también el profesor Escudero en su libro de Felipe II, El rey en el despacho, pues sienta las bases legislativas del control sanitario y establece instrucciones para el protomedicato. Solo en síntesis me referiré a la estructura y a algunas de las competencias. En la estructura estaba, las pragmáticas son, como veis ahí, de 1588 y 1593. En la cúspide hay 3 protomédicos, con 3 examinadores mayores que les suplen en caso de que no estén. Hay cuerpos de auxiliares de cirujanos y boticarios, solo está presente un cirujano o un boticario cuando se examina uno de su gremio. Luego está todas las competencias jurídicas que tiene el tribunal, como tribunal juzgador y ejecutor de lo que ha juzgado, además supremo, porque de sus sentencias solo cabía la gracia real. Pues para ello tiene un cuerpo de asesores jurídicos, procurador, defensor, fiscal, acusador, etcétera, con un numeroso cuerpo de subalternos, de secretarios, escribanos, porteros, etcétera, y un boticario también para visitar boticas, que era una de las competencias más importantes. Protomédicos de esta época importantes y dignos de reseñar, en primer lugar, el doctor Luis Mercado, que establece también el funcionamiento interno del propio tribunal y cómo se van a realizar los exámenes de todas estas artes, una parte teórica, otra parte práctica, y edita, digamos que, los temarios de los exámenes. Importante también el protomédico Francisco Vallés, que establece tratados de aguas, de medicamentos y pesos y medidas. No era muy bien recibido por los boticarios, no se sabe por qué. De otra parte, los cirujanos, un cirujano que, siendo flamenco, fue de Carlos I y de Felipe II, y gran anatomista, era Andrea de Vesalio. Y luego Dionisio Daza Chacón era, dentro de que es el principal de una saga, también en la parte de cirugía fue una de las personas más importantes. Otro sería, por ejemplo, Cristóbal Pérez de Herrera, que era protomédico de galeras. En esta época también se nombra un protomédico para galeras, un protomédico del ejército, que era López Bastardo. Y los
los hospitales y las enfermerías de Indias se expanden. De hecho, una de las normas que dice en la recopilación de Indias dice: cuando se fundare o poblare alguna ciudad, villa o lugar, se pongan los hospitales de pobres enfermos con enfermedades que no sean contagiosas junto a las iglesias, mientras que los enfermos con enfermedades contagiosas en lugares levantados, y para que ningún viento dañoso pasando por los hospitales vaya a herir las poblaciones. Estas normas son reiterativas en todos los reinados. En conclusión, en el siglo XVI tenemos un Tribunal Supremo Sanitario con limitación de jurisdicción territorial y la expansión de los protomédicos a Indias, junto con los protomédicos unipersonales del ejército y las galeras, aparte de la expansión del sistema hospitalario. En la corte de la salud, en el siglo XVII y en la corte. El siglo XVII es un siglo continuista en cuanto al protomedicato, no hay grandes normas, aunque sí hay un especial interés en que la pureza de sangre sea efectiva, en el control de la pureza de sangre. Pero lo más llamativo quizá es mirar a la corte. Se establece la corte en Madrid y hay que tiene que ser una corte moderna, y para ser una corte moderna no puede mantener 15 hospitales, por lo menos 15 hospitales que había, de pobres y menesterosos, con muy pocos medios. Lo que hacen ya desde finales del reinado de Felipe II es intentar reunirlos en un gran hospital. Tras algunos avatares, en 1611 se dicta la pragmática constitutiva del Hospital General. Se establece ya ese Hospital General en Atocha, en lo que sería el centro de Reina Sofía. Y en ese hospital, que va a ser el mejor dotado de la monarquía, está bajo la protección real. Ese hospital se ha creado por una comisión en la que estaban representados el Consejo Real y estaba representado el nuncio de su santidad, porque la reunión de los hospitales era hospitales de distintas fundaciones privadas y hospitales religiosos. Pero una vez que se reúne el hospital, son los reyes los que se hacen cargo de su protección y quedan supeditados al Consejo Real. Unos años más tarde se incorpora a ese Hospital General el Hospital de la Pasión, que estaba dedicado solamente a mujeres, y entonces hablan de los hospitales generales y de la Pasión. Dice que fueron atendidos 14.000 enfermos. En un año se podían atender a 14.000 enfermos. Son 17 salas a razón de 60 o 70 enfermos por cada una de las salas. He distribuido en tres áreas importantes, digamos, la estructura del hospital. La dirección, que era una congregación, y esta congregación estaba formada por un juez protector, que era del Consejo Real, por un hermano mayor Obregón, que eran los que llevaban la gestión diaria del hospital, más 24 conciliarios, que eran de las mejores familias de Madrid, más personal de pleitos y de administración. ¿Cómo era la gestión económica? Se llevaba a cabo por un concierto económico de carácter mixto. Es verdad que la fundación y la protección era de los reyes, y que los reyes habían puesto permanentemente un dinero. Hay una aportación perpetua anual de la Casa Real. No es suficiente. Además, hace gajes puntuales, aportaciones puntuales, más la cesión del canon, por ejemplo, de los derechos de publicaciones o de la entrada a actuaciones teatrales, a ferias, a espectáculos. Aún así, hay benefactores importantes. Si hoy vamos al Gregorio Marañón, a los sótanos, vemos unas placas, hay
32 placas de benefactores, porque Gregorio Marañón, digamos que es el heredero de aquel Hospital General, aunque no está situado en el mismo sitio, y hay 32 placas de esos benefactores y benefactoras, porque algunas de ellas han sido las madres superioras de la congregación de las Hijas de la Caridad que llevaban en el Hospital de la Pasión. Además, algunos más que no están en esas placas, yo he encontrado en el archivo del Provincial de Madrid. Aún así, se necesitaba hacer colecta de limosnas y en algunos casos no lo pasaban bien. En el siglo XVII se hizo una militarización del hospital porque Fernando VI nombró un superintendente militar para que se llevasen a cabo una estructura como lo hacían en los hospitales militares. Los servicios religiosos eran también muy importantes. De hecho, si uno va a los libros de cuentas, eran los que siempre estaban con dinero de sobra. Y en la gestión ordinaria, por un lado, se encontraban los hermanos Obregones, por otro, las Hijas de la Caridad, con una serie de subalternas, de enfermeras, de mujeres que trabajaban en la cocina, etc. El equipo médico estaba supeditado a los hermanos. No es hasta el siglo XVIII cuando hay un médico, el médico jefe que pertenece a la congregación, a la comisión gestora. Hasta ese momento el equipo médico, como digo, estaba bajo las órdenes de los hermanos Obregones. Era un equipo médico amplio, los médicos no tenían exclusividad. En todos los que sí estaban viviendo en el hospital eran los practicantes de cirugía y los practicantes de medicina, que eran como los actuales MIRES, habían estudiado, se habían examinado, pero hasta que no alcanzasen la confirmación del protomedicato no iban a poder salir, estaban en un proceso de preparación práctica. El cuidado de la familia real era importante en la época. Hemos visto los médicos, los protomédicos, que son médicos de la familia real, pero para ver la estructura de esa sanidad palaciega, hay tres tipos de médicos: los médicos de cámara se especifica cámara del rey o de la reina, en algunos casos del príncipe, no siempre. Los médicos de familia semaneros, que estaban permanentemente, que se ocupaban del resto de las damas del palacio, de las personas que vivían en el palacio, y se crea una enfermería en el siglo XVII externa, porque había siempre una enfermería interna de damas, pero se crea una externa con dos salas, una para damas y otra para criadas. ¿Por qué? Porque eran damas y criadas que no vivían en el palacio, y se evitaba, sobre todo en las criadas, que serían las más propensas a, si estaban enfermas, ir al Hospital General. Se evitaba mezclarse con otras mujeres que estaban en el Hospital General, en el Hospital de la Pasión, y que no siempre eran de buena reputación. De hecho, también había una sala de presas y mujeres solas, mujeres que no tenían, pobres, descarriadas, algunas de ellas, se decía. Este elenco de médicos de cámara y médicos de familia tenía también la obligación de acudir a los sitios reales cuando los reyes se desplazaban. ¿Qué tenemos en las reformas? No sé si me estoy ya pasando de tiempo. En las reformas borbónicas vemos un protomedicato que, sin modificar sus pragmáticas del siglo XVI, está sobredimensionado, porque ahora se incluye, con los decretos de nueva planta, se expande a la Corona de Aragón y se crea una subdelegación en Aragón. Al mismo tiempo, también Galicia o Sevilla crean sus subdelegaciones. Los protomédicos tienen por encima
el subdelegado no es un médico, es un oidor de la audiencia de esos lugares, porque sus competencias no son exclusivamente sanitarias, también tienen competencias de control y de dirección, de gestión. Luego acompañan a ese subdelegado 2 examinadores, un fiscal, un asesor, el examinador cirujano o el examinador boticario, y hay unas delegaciones que dependen de esa subdelegación. Por ejemplo, hay subdelegados en Valencia y en Mallorca. Además, se incorpora un vicepresidente y un protector, que es un miembro destacado del Consejo de Estado, y se aumentan las personas que acuden a examinarse. Como ya es más fácil llegar a los tribunales o al delegado o a los subdelegados, pues acuden parteras y personas, los cirujanos, romancistas, acuden con mucha más frecuencia a examinarse en el tribunal. Por tanto, el tribunal se encuentra en su mayor esplendor. Al mismo tiempo que se encuentra en su mayor esplendor, entra en conflicto de competencias con muchas instituciones de la época, y también él mismo, de forma interna, tiene grandes conflictos. ¿Con quién llega a pleitos, tiene confrontación? Pues con todos los gremios de la Corona de Aragón, porque hasta ese momento examinaban ellos y tenían ellos las prerrogativas que ahora tienen que cederle al tribunal. También con las boticas de religiosos, porque éstas estaban exentas de pagar el canon de visitas, incluso de que fuesen visitadas en aras de que entregaban los medicamentos gratis. Pero se considera, con una auxiliatoria al nuncio, se consideran que tienen que ser revisadas, porque algunos de ellos no cumplen los requisitos de la medicación, con las medicinas, ¿no? Y ha habido algún problema. También hay algún otro conflicto, como la Universidad de Salamanca, que decía por qué después de examinarse en la Universidad de Salamanca un médico tiene que ir al protomedicato a examinarse de nuevo. El rey considera que el protomedicato debe seguir examinando, sobre todo porque las arcas del protomedicato recogía el dinero que luego tenían que pagar a la propia institución, los salarios de los protomédicos y de todo el sistema. Y también hay una confrontación con el Consejo Real. En materia, el rey le deja al Consejo Real que decida en materia de limpieza de sangre, pero no en ninguna otra materia que tenga que ver con la sanidad. Y las rivalidades. En el siglo de las luces, la botánica crece, es muy importante el desarrollo de la botánica, el jardín botánico, todas las expediciones, ya lo conocen. Y de ahí que los boticarios se sitúen, y eso acompañado también de la labor que hizo el Colegio de Boticarios de Madrid. Entonces, unido a estas dos cosas, los boticarios reclaman un sitio, un lugar en el protomedicato que no sea de subalternos, igual que el de los médicos. Lo mismo ocurre con los cirujanos. Se han creado el Colegio de Cirugía de Cádiz, que es un ejemplo a seguir en Europa. Se ha reproducido en Barcelona y luego en Madrid. Colegio de Cirujanos, el primero se creó para la Armada. Y se creó el Colegio de Cirujanos de Cádiz, que se creó en 1728, se creó independiente al protomedicato. Esto hace que los cirujanos se encuentren en el mismo nivel de los protomédicos. Los conflictos internos hacen que haya un Guadiana, reuniones, escisiones desde 1780 hasta el último día, la última sesión, que fue el 23 de marzo de 1822. En este largo periodo, pues hubo momentos en que cirugía y medicina estaban unidos, farmacia distinta, y un momento puntual en que estaban todos juntos, porque las Cortes de Cádiz nombraron un tribunal del protomedicato donde había, en igualdad de condiciones, médicos, cirujanos y boticarios, y algún químico, porque ya tenemos un laboratorio de química. Por fin, en los Borbones han aceptado las nuevas teorías novatoras sobre los productos químicos,
y también hay un laboratorio de química. En cuanto a los hospitales militares, pues como he dicho antes, la militarización de la sanidad se ha puesto de manifiesto a lo largo del siglo XVIII, desde la primera ordenanza de Felipe V en 1707, se crea un hospital militar en Ceuta, muy importante, y luego los hospitales reales, el sistema era un sistema mixto, en una gestión mixta de hacienda real y contrata particular. Y esa gestión mixta ha dado buenos resultados económicos en los hospitales militares y ha sido trasladada incluso al Hospital General de Madrid. También se crea en 1721 una Junta de Sanidad dentro del Consejo de Estado, con una finalidad muy concreta, y se había producido un brote de peste en Marsella en 1721 y se crea esta Junta de Sanidad para que proteja las fronteras. Esta Junta de Sanidad, creada en 1721, acaba el contagio de peste 3 años más tarde y la Junta continúa justificando su presencia para encargarse de evitar los contagios, de proteger las fronteras y evitar así los contagios y epidemias. Y la Junta de Sanidad, además, va a ser la que luego va a estar en el siglo XIX, cuando en 1734 acabe el Consejo, pues va a pasar a formar parte junto con la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación y, por tanto, de una forma un tanto continuista. ¿Cuáles son los organismos herederos? ¿Cómo es la salud en la España liberal? Pues ya no es una sanidad de caridad, sino de beneficencia, porque entra a formar parte el Estado, ese Estado liberal, del cuidado de esta salud. Desde el punto de vista de los estudios, las universidades y la Dirección General se quedan con esta parcela del protomedicato. Por otro lado, la gestión, el Ministerio de Fomento, Junta Suprema de Sanidad y las diputaciones provinciales, elementos claves las diputaciones provinciales en todo el sistema asistencial, porque los hospitales, incluso el Hospital General de Madrid, se va a convertir en hospital provincial. También en las autoridades municipales, porque se van a crear juntas de sanidad. Y la legislación es trascendental. La legislación moderna, la legislación del siglo XIX, a partir de ese decreto de 1847, ese Ministerio de la Gobernación se va a ocupar, junto con la beneficencia, también de la sanidad. Habrá una Ley General de Sanidad. La Ley de Sanidad es bastante extensa, pues hasta los años 50 del siglo XX ha estado vigente. Luego también hay una idea de los cuerpos de sanidad militar. Primero se crea el cuerpo de cirujanos por esta vinculación que tenían con la Armada, después el de medicina, luego el de farmacia y al final hay una ley en 1836 en la que se crea el cuerpo de sanidad militar y ese cuerpo de sanidad militar pues permanece hasta hoy. Terminando, hemos pasado de la medicina religiosa a la medicina real para desembocar en una medicina nacional. Bien es cierto que esta siempre, en todos los momentos, necesita de la caridad. No sé si he contestado alguna de las preguntas que he formulado al principio, pero seguro que surgen algunas otras, como el sistema de salud es más importante que sea único o diverso, o si la igualdad legislativa se rompe con sistemas sanitarios diferentes. Hay que poner límites a la caridad. Bueno, pues son muchas preguntas que pueden quedar sin respuesta y quedo a su disposición para cualquier duda que tengan. Gracias. Muchas gracias, Marisol.
Disculpen que no hemos podido ver la exposición de PowerPoint que había preparado la profesora, pero todavía no ha sido posible restablecer la conexión. Esperemos que en la siguiente ponencia, que es esencial el poder ver las imágenes, pues podamos tener la conexión. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas. Cuando quieras. Quería preguntar acerca de la sanidad militar en el siglo XVIII. Tengo algún documento de algún familiar, cirujano, que, bueno, pues en este caso concreto, y en la época de la guerra de la Convención, pues es llamado para incorporarse a un regimiento para servir como cirujano en esta guerra. Él lo que hace es un clásico de este grupo, de esta parte de la familia, que es, permítanme, el escaquearse y pedir que renuncie a su puesto y se quiere ir. Quería saber exactamente cuál es el modelo de nombramiento de este tipo de cirujanos, si, el grado militar al que llegan, si tienen unas características específicas dentro de, teniendo en cuenta que no existe una sanidad militar como ya hemos podido ver. Esta sería la primera pregunta. La segunda sería también en relación con la medicina ya avanzado del siglo XIX, cuando ya existen hospitales provinciales y se declara, por ejemplo, en Granada se declaró una epidemia de cólera y fueron llamados médicos también de la zona, pero además se les llamó como militares, con rango militar, para hacer frente a esta situación, ¿no? Epidemias del siglo XIX que hoy estamos viendo en el siglo XXI, que se han producido y que ya en el siglo XIX pues parece que el Estado tomaba medidas y hacía esos llamamientos a estos profesionales, ¿no? Bueno, pues esas dos preguntas. Gracias. Bien, pues casi que se contestan en la misma respuesta. Bueno, los llamamientos sobre las epidemias a los militares se han hecho en todo el periodo, en toda la Edad Moderna. Pero en el siglo XVIII el caso del familiar que cuenta es común en la documentación de archivos. Precisamente se crea el Colegio de Cirugía en Cádiz para que exista un cuerpo permanente de cirujanos en la Armada, porque cuando se produce alguna guerra o alguna situación de emergencia, llaman a los cirujanos fuera del cuerpo que había en la Armada o en el Ejército. Y estos cirujanos es muy común que se encuentren excusas, porque estaban asentados en un lugar con una serie de clientes. Incluso los que estaban en el Ejército lo estaban por un tiempo. Y pasado este tiempo se incorporan digamos, a la vida civil. Son los primeros a los que llaman, pero también son los primeros que ponen excusas. Y las excusas son de muchos tipos, porque en el Ejército pagan poco y tarde. Y en la vida civil pues cobraban más, pero también era bastante prestigioso decir que había sido cirujano de la Armada. Entonces había algunos que pasaban primero por ese cuerpo de la Armada para luego situarse bien. Respecto a las epidemias y los controles, hay una policía sanitaria creada en el siglo XIX en que precisamente está para evitar todos estos contagios, revisando los trenes, las mercancías, etc. Cuando se produce una situación de epidemia, se crea un cordón sanitario. Ese cordón sanitario está a cargo, la responsabilidad máxima es del protomedicato antes del 19, después del 19 de las juntas de sanidad. Pero al pie de la calle, era la justicia local, las autoridades locales, la policía sanitaria. Cuando era importante el contagio y el cordón era amplio, como en las ciudades grandes, recuerdo también Zaragoza, pues entonces se llamaba al ejército. Y igual, si la ciudad, Granada, Zaragoza, Sevilla, no tenía médicos suficientes, eran llamados incluso médicos o cirujanos desde fuera. Igual las excusas podían ser muchas. Estoy enfermo, tengo a mi madre enferma,
tengo una familia, tengo mucha edad, tengo muchas excusas para no venir a actuar, porque era el llamamiento. Y sí hay una vinculación con el ejército, es esa. Dentro del sistema de prevención, de medicina preventiva, sobre todo se desarrolla mucho a partir de la Ley de Sanidad de 1855, pues había una obligación de cumplir con esos compromisos. Enhorabuena por la conferencia, interesante en todos sus aspectos. Me ha surgido una duda mientras hablabas sobre la consideración social de los cirujanos, médicos cirujanos, en tercer escalón sangradores, dentistas y tal. En la Edad Media la consideración social era ínfima. Y de hecho, la mayor parte de los médicos dicen, esa es la pregunta, eran judíos. Uno de ellos, lo he citado, Lorenzo Badós, el médico, el ginecólogo de Isabel la Católica, rodeada de sanitarios judíos. Por cierto, lo que aleja bastante esa acusación de racismo que se le formula, por ejemplo, por Netanyahu. En la Edad Moderna se mantiene, después de la expulsión de los judíos, esa falta de consideración social a los médicos, a los oficios sanitarios, como sí parece ser que tuvieron falta de consideración social durante la Edad Media. Sí, efectivamente, menos en el 16, más en el 17. Es decir, la consideración social, los escritos, bueno, en el 17 es que también tenemos muchos ejemplos en la literatura y en la dramaturgia del Siglo de Oro de la falta de consideración respecto a los cirujanos, barberos, médicos. Y esto era así porque ya se estaba produciendo un cambio en la ciencia en Europa, que no había llegado al cerrar las fronteras a los estudios de fuera, que fuésemos a estudiar fuera y hubiera un intercambio científico, las fronteras nos habíamos quedado con la sangría. Cuando se estaban avanzando esta corriente novatora que he dicho yo, ya hay repetidas cartas llamando en la organización final del siglo XVII de Carlos II para que introdujese médicos extranjeros en la corte, en los médicos de cámara, que luego efectivamente con los Borbones se van a introducir, desde el primero que viene, su primer médico que lo nombra protomédico, etcétera, sí que se van a introducir, pero muy mal valorados en el 17, en el 18, en el 16, quizá algo más, porque efectivamente en la segunda mitad los médicos que he citado eran médicos, por ejemplo, el doctor Vallés, que sus obras se publicaban en Venecia, se publicaban en Frankfurt, entonces sí que estaban reconocidos, sobre todo en las altas esferas. O ser médico de la Cámara o de la familia tenía un prestigio, como no tenían que estar siempre en palacio atendiendo a sus majestades, pues podían tener siempre los mejores clientes, o sea, era un prestigio importante. No así, bien es cierto, los médicos rurales. Había pocos y no siempre buenos, había bastantes quejas. Asistir a los conflictos bélicos, pero sin embargo yo tengo entendido, y ya me dirá, porque precisamente la guerra siempre ha sido un motivo para aprender, y entonces por parte especialmente de los cirujanos, traumatólogos y todo eso, entonces no debía haber existido un cierto interés en participar en campañas al menos reducidas en el tiempo para aprender algo nuevo. Sobre todo eso es verdad, tiene razón. Principalmente los
que no tenían estudios en el colegio de cirugía, o sea, eran los cirujanos latinos, que aprendían de la práctica. A eso sí les interesaba ir al ejército, o a los barberos sangradores también les interesaba, porque era la manera de reconocer su trabajo, porque era práctico. Era gente práctica, no era gente de la universidad, no tanto a los médicos o a los cirujanos latinos, a los romancistas sí, los latinos eran los que estudiaban en la universidad 4 años y luego en los colegios de cirugía de Cádiz. Los que iban al colegio de cirugía de Cádiz les interesaba en los primeros tiempos estar en la Armada porque eso sí les daba prestigio, pero una vez que se establecían por su cuenta ya no les interesaba volver.